Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestro estudio número 9 de nuestro manual Consejos. El día de hoy, en esta noche, tenemos un tema muy importante y que mucha gente se hace la pregunta: ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Y sobre esto trataremos el día de hoy. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por cómo tú nos hablas día a día, Señor, porque solamente por medio de tu palabra podemos entender el camino que deberemos de seguir. Siempre queremos hacer tu preciosa y divina voluntad. Y hoy, Señor, tú nos mostrarás cómo caminar haciendo lo que a ti te agrada. Te pedimos que tu Espíritu Santo se revele con gran poder en esta noche y que tú seas quien hable a los corazones de todos los que nos ven por redes sociales y que siguen este programa conforme al orden tuyo, Señor. Te damos gracias por tu gran amor y gran misericordia, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, amados, entonces, para conocer la voluntad de Dios, pues, vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 12:2. Y aquí podamos entender qué es lo que el Señor nos quiere hablar esta noche. Dice así: no os conforméis a este siglo. Esta palabra siglo significa tiempo. Entonces no te conformes a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, y dice más adelante, agradable y perfecta. ¿Cuál es la enseñanza de hoy? La enseñanza de hoy es cómo conocer, aceptar y caminar bajo la voluntad de Dios. Y el propósito es aprender a renovar nuestra mente y rendir nuestra vida para vivir conforme a la voluntad de Dios. Primero tendremos que aprender qué es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no es tu voluntad. Nosotros muchas veces hacemos lo que pensamos que a Dios le podría agradar, pero no lo estaríamos haciendo, y es por eso que necesitamos conocer la palabra de Dios y leerla, estudiarla, para poder entender qué es lo que Dios nos habla en su palabra. Pero vamos a ver un ejemplo bíblico. Mateo 26:39. Oigamos lo que nuestro Señor Jesucristo le decía al Padre. Decía el Señor: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En el huerto de Getsemaní, Jesús se enfrentaba el momento más difícil de su vida, podríamos decir. Él sabía lo que se acercaba y que era la cruz. Con angustia oró no una, sino 3 veces, amados hermanos, pidiendo al Padre que, si fuera posible, lo librara del sufrimiento. Pero en esa misma oración nos dejó una de las declaraciones más poderosas de su misión: no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí es aquí donde se revela una gran verdad. La voluntad de Dios no siempre será como tú la quieres, pero siempre será perfecta y de bien para ti. Al final del versículo guía dice que es buena, agradable y perfecta. Este versículo nos enseña que la voluntad de Dios, amados hermanos, requiere rendición. Y eso es hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Y una verdad es que no siempre coincide con nuestra forma de pensar. Porque muchas veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien para Dios, y en realidad no las estamos haciendo así. Nos estamos engañando, estamos queriendo nosotros, pues, en cierta manera, convencer a Dios, y así no es como se convence a Dios. A Dios se convence de que tú verdaderamente haces las cosas como Él quiere, conforme a su voluntad. Así el Señor lee en tu corazón que vas en un camino de bendición. Pero ¿es el camino perfecto, la gloria y la victoria cuando tú buscas al Señor? Sí, cuando tú buscas al Señor es un camino perfecto. Y a partir de esa verdad yo te invito a considerar cómo podemos conocer y hacer la voluntad de Dios en nuestra vida diaria.
La voluntad de Dios solo es revelada a una mente transformada. Nuestro versículo guía nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta palabra transformación, transformaos, significa en el griego metamorfo, que es de donde viene la palabra metamorfosis. ¿Y qué significa? Vamos a desglosar esta palabra. Meta, que significa cambio y también significa más allá. Y morfe, que significa forma y que también significa figura. Entonces, es un cambio de forma en la metamorfosis. Y también esa transformación es un cambio más allá de tan solo una figura. Lo explico de esta manera. Es más que ser cambiado en forma o apariencia. Es ser transformado, oigan bien esto, transformado desde el interior. Verdaderamente, si tú quieres sufrir una transformación verdadera que le agrade a Dios y que hagas la voluntad del Señor, vas a empezar a tener que cambiar tu corazón. No es solamente un cambio superficial, sino una transformación total del ser, comenzando desde el corazón y la mente. El mundo tiene un molde, amados hermanos, y Dios quiere transformarlos. Renovar la mente es alinear nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Solo así podemos comprobar y discernir y experimentar su voluntad. Voy a parafrasear el versículo de Romanos 12:2 y así podamos tenerlo un poquito más claro. Dice Romanos 12:2, tú lo puedes seguir en tu Biblia con tus ojos. Dice, no te conformes a vivir como el mundo vive hoy. Transforma tu manera de vivir, entendiendo que lo que Dios quiere para ti, si haces su voluntad, vivirás como el Señor tiene establecido en su palabra, de una manera que lo agrade y que te lleve a un camino de perfección. Gracias, Señor, porque este versículo nos da luz y tú tienes que recordar que no puedes conocer la voluntad de Dios si tú piensas como el mundo está pensando o como el mundo ofrece. La pregunta es esta, es una pregunta confrontativa. ¿Qué está alimentando tu mente hoy? Contéstate sinceramente. Ahí donde estás, contéstate tú sinceramente. ¿Qué es lo que está alimentando tu mente hoy? ¿Qué estás viviendo? También conocer la voluntad de Dios se discierne por medio de la oración, amados hermanos. En 1 Tesalonicenses 5 nos dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y dice más adelante Colosenses 1b, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces debemos de conocer la palabra del Señor para hacer su voluntad y estar siempre gozosos y dar gracias por todo, porque la voluntad del Señor nos lleva a que tengamos y estemos llenos del conocimiento de Él y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y podemos terminar con Colosenses 1:10 esta idea, y para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así es que, si tú entiendes estos versículos que he leído, pues podrás verdaderamente comprobar que para andar digno como el Señor quiere, debemos de agradarlo en todo. Debemos de llevar fruto en todo lo que hacemos en esta tierra, en toda buena obra. Cómo te comportas con tu esposa, cómo te comportas con el esposo, cómo te comportas con los hijos, cómo te comportas con los amigos, cómo te comportas con los que te rodean. Verdaderamente respetas las personas que te rodean y así vas a ir en el conocimiento de la palabra creciendo. Pablo oraba para que la iglesia conociera la voluntad de Dios
no solo para que recibieran bendiciones, amados hermanos. La oración conecta nuestro corazón con el corazón de Dios. El Espíritu Santo revela su voluntad en la intimidad. ¿Estás orando para que Dios haga tu voluntad o para que tú hagas la suya? ¿Será necesario renovarse nuevamente? Es importante que leamos Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovarse, amados hermanos, es verdaderamente cambiar, ser nuevo otra vez, nuevo en calidad, nuevo en naturaleza, es hacer nuevo algo que ha envejecido. No es una simple repetición, sino una transformación radical en la calidad del pensamiento. Hacer la voluntad de Dios incluye la parte nuestra, amados hermanos, una actitud de gratitud. Recuerden, dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nuestra gratitud debe ser ofrecida a Dios en toda circunstancia, sea buena o sea mala. Como cuando hacemos un pacto en el matrimonio, todos los que están casados muchas veces reconocerán estas frases, decimos en la salud o en la enfermedad, en la pobreza o en la riqueza, y aún así nosotros tenemos siempre que estar agradecidos aún en las adversidades. ¿Por qué? Porque cuando vienen tiempos difíciles es cuando verdaderamente se demuestra si confiamos en la soberanía del Señor. Filipenses 4:6 te dice, por nada estéis afanados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Y dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pregunta, ¿agradeces solo cuando las cosas salen bien, como quieres, o en todo momento, aún en la adversidad? Y por último punto, podemos ver que hacer la voluntad de Dios requiere paciencia y perseverancia. Hebreos 10:36 dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. No basta con empezar algo bien, hay que perseverar, hay que terminar. Dios tiene promesas, pero requiere obediencia constante. Y la pregunta es, ¿lo has pensado alguna vez? ¿Te has detenido a mitad del camino a meditarlo? La voluntad de Dios requiere perseverar como Jesús hasta la cruz. Concluimos, amados hermanos, Jesús en Getsemaní oró y dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y gracias a esta entrega tú y yo tenemos salvación hoy. La voluntad de Dios, amado hermano, no se adivina, se discierne, no se impone, se acepta, no se rechaza, se obedece. Y la última reflexión para ti es, ¿estás viviendo dentro de la voluntad de Dios? Hoy puedes tomar la decisión de rendirte completamente a ella, como lo hizo el Señor Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias por esta noche, por este estudio. Te pedimos que seas tú quien guíe nuestros pasos y nos dé la dirección correcta para que hagamos conforme a tu preciosa y divina voluntad. Gracias, Señor, porque eso es lo que queremos, hacer tu voluntad. Ponemos en tus manos a todos los que nos ven por redes sociales. Si hay alguien que no esté haciendo la voluntad tuya y que este estudio lo haya confrontado, te pedimos que tú toques su corazón y que, Señor, reciba en su corazón a tu Hijo Jesucristo. Si tú quieres comenzar a hacer la voluntad de Dios, dile así al Señor. Cierra tus ojos y dile, Señor, perdóname porque no he hecho tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad, quiero hacer lo que a ti te agrada. Perdóname y ahora reconozco que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz para el perdón de mis pecados, que Él resucitó porque Él está vivo, Señor. Él resucitó al tercer día y Él llevó en la cruz todas mis enfermedades, mis dolencias. Lo reconozco como el camino, la verdad y la vida, y te pido que ahora tú seas quien transforme y lleve una renovación a mi vida. Te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos.